Muchas de las personas no creen en las apariciones. Mejor dicho, no creen en todo lo referente a esas cosas paranormales. En lo personal yo sí creo que existe el bien y el mal, pero lo que no creo es que cuando alguien muere, su alma o energía de quien fallece pueda regresar a nuestro plano. La misma Biblia lo dice. Muchos dicen que sí vuelven, incluso aseguran haber visto a algún familiar después de morir, pero yo creo que es algún ente o energía negativa quien se aparece tomando su forma para engañar. Los demonios es lo que hacen para entrar en nuestro plano y alimentarse de nosotros. Esa es mi forma de pensar, que los muertos no regresan. Lo que voy a relatar fue real, pero no creo que haya sido un fantasma. Para mí fue otra cosa, tal vez algún demonio o una mala energía. Esto me sucedió en Mexicali, Baja California, México, cuando tenía 8 años, hace aproximadamente 12. Actualmente tengo 20 y me llamo Edgar Fonseca. Todo esto comenzó una noche que estaba en mi habitación cuando me disponía a dormir. Mis padres siempre nos inculcaron a hacer oración todos los días antes de ir a descansar, y esa noche era lo que estaba haciendo para meterme a mi cama. En esa ocasión me había ido un poco más tarde de lo acostumbrado a acostar. Será entre las 12 y 1 de la madrugada cuando empecé a rezar. Todo estaba normal como siempre, cuando de pronto de la nada apareció una muchachita a mi lado. Ya no era una niña, se miraba de entre 13 o 14 años. Yo no la vi cómo llegó, únicamente apareció de la nada, pero al verme que estaba hincado haciendo mi oración, empezó a reírse de mí, se burlaba grotescamente. Mis rezos esa vez eran en voz alta y me decía con una voz macabra y Nuestro que tétrica que estás me en el cielo, callara, pero yo no le santificado hacía sea tu caso y nombre. seguía con mi Venga a oración. nuestro reino y hágase tu Sin voluntad. Amén. embargo, conforme lo hacía, ella seguía insistiendo en que ya no le siguiera pidiendo al Señor ni a su Padre Dios, porque según ella, al cabo ni me escuchaba. Yo ignorándola seguía adelante y al contrario de lo que me pedía, subí más mi voz en mi oración y así continué orando durante Santa María, Madre de aproximadamente Dios. 40 minutos o Santa una María, Madre hora. de Dios. Todo lo hacía a Santa María, Madre de propósito, Dios. para que ese demonio que había llegado a mí se fuera. Pero también yo estaba equivocado, porque esta escalofriante aparición y así dejaba de molestarme, y al ver que no le hice caso, se puso más furiosa y empezó a maldecir. Me reclamaba furiosa diciendo: maldito. ¿Por qué le pides si ya te dije que tu Dios no te hará caso? Ni siquiera te va a escuchar. Aquella niña ente, ser o lo que fuera, llena de odio, me gritó que por qué le pedía, si me dijo que no respondía. En una de esas me gritó cambiando su voz por la de una muy gutural y ronca, muy escalofriante, diciéndome. ¡Cállate ya! Yo la verdad tenía mucho miedo. A esa edad no entendemos este tipo de cosas, pero sí sabemos que son malas porque vienen de otro mundo y causan escalofríos. Traté de darme valor para no demostrarle miedo, pero igual ella se dio cuenta de que estaba aterrado y se burló aún más de mi temor. La verdad no sé por qué le respondí. Tal vez sentía que si no lo hacía no me dejaría en paz. Y seguro de mí mismo por mi oración le pregunté: ¿estás segura de que no me escucha mi Dios? Ella me contestó: Sí, estoy segura de que no te escucha, porque si fuese así, no hubiera tanta enfermedad, pobreza, ni maldad en la humanidad. hasta ese momento ya estaba completamente seguro de que aquello no era nada normal ni bueno. La aparición de esa niña o lo que fuera no era posible, ya que no había manera de que pudiera entrar, debido a que todo estaba cerrado. Solamente podría hacerlo atravesando las paredes, y eso únicamente lo podría hacer un fantasma. Pero por si fuera poco, ya era de madrugada y nada tenía que ser una niña a esa hora. Por otra parte, no la conocía, nunca la había visto, y lo que era peor, se burlaba de Dios cada que lo nombraba. Dejé mis oraciones y la enfrenté reprendiéndola con la palabra del Señor, diciéndole: la sangre de Cristo tiene poder, te ordeno que te vayas. Ella, más furiosa, seguía gritando que me callara y hasta su voz le cambiaba. Sin hacerle caso la seguí reprendiendo durante un buen rato, diciéndole repetidas veces lo mismo: la sangre de Dios tiene poder, te ordeno que te vayas. Hasta que de pronto, así como había aparecido, desapareció, dejándome muy asustado. Todo esto sucedió en la madrugada, entre 12 y 1 de la madrugada, que por cierto no había manera de que ella pudiera entrar. Tampoco era familiar ni conocida, y se notaba mucha maldad en su forma de tratarme. Juro que no parecía ser de este mundo.
Pero me queda claro que solo Dios puede vencer al mal, porque en cuanto lo reprendí con su palabra desapareció. Todo esto fue real y después de 12 años de haberme sucedido lo tengo bien presente. Es algo que marcó mi vida, ya que son cosas difíciles de entender y más a la edad que lo viví. No tienen explicación lógica y hacen sentir escalofríos. Lo digo por experiencia propia. En ese momento tenía 8 años. Sin embargo, no fue la única ocasión que fui tentado y atacado por el ser más maligno de la oscuridad. Hoy voy a contarles cómo fui atacado una segunda vez por el maligno. Y en esa ocasión el encuentro que tuve fue mucho más escalofriante, porque estoy totalmente seguro que esa vez fue el mismísimo Satanás quien vino a tentarme. Bueno, todo esto comienza cuando yo tenía entre 15 y 16 años aproximadamente. Cabe destacar algo, y es para que se entienda el porqué de este relato, debido a que yo desde los 6 años sufría de ataques epilépticos, los cuales con el tiempo fuimos sobrellevando gracias a la ayuda de Dios, de mi familia y amigos, porque dichos ataques siempre me los controlaban rápido solo con medicación. Sin embargo, una ocasión todo fue distinto, porque una noche como cualquier otra, un amigo de confianza fue esa vez a visitarme. Estuvimos platicando todo el día y hasta ahí todo estuvo bien, pero a partir de las 12 de la noche, como sucedía en ocasiones, de repente perdí la conciencia, ya no supe de mí. Luego me dijeron mis padres que entraron a verme a mi cuarto y que estaba ardiendo en fiebre. Por lo tanto, me llevaron de inmediato al hospital creyendo que sería como las veces anteriores, que únicamente me hidrataban y medicaban y con eso me recuperaba. No obstante, en esta ocasión fue todo lo contrario a lo acostumbrado, porque me puse mucho más grave. Cabe destacar que durante todo esto yo seguía inconsciente. Esto que les digo me lo dijeron hace poco, porque yo les pregunté. Los médicos me vieron tan mal que tuvieron que hospitalizarme y la hospitalización fue acertada, porque tiempo después me dio un derrame cerebral y por estar ahí me atendieron de inmediato. Permanecí internado aproximadamente un mes, pero aquí es donde comienza el terror. Resulta que en el penúltimo día que estuve internado, uno de mis hábitos como se me inculcó es siempre la mayoría de días o casi todos orar antes de dormir. Y como muchos ya lo saben, o al menos aquí en Mexicali, en la noche después de un horario ya no se permiten las visitas en los hospitales a pacientes. Únicamente cuando el enfermo requiere de alguien, dejan quedar a un familiar con él. Pero yo ya estaba, digamos, recuperado. Por lo tanto, estaba solo con otros enfermos y a esa hora nadie podía entrar a ver a ningún paciente, solo los enfermeros. Y como ya les había contado en mi anterior relato con el demonio que se me apareció en forma de niña, a veces oraba en voz alta, pero tomando en cuenta que había pacientes dormidos a un lado de mí, no subía mucho mi voz. En ese penúltimo día al estar rezando, uno de los médicos del turno de la noche llegó, ya que esto pasó a las 2 o 3 de la madrugada. Entró al cuarto donde estaba internado y al oír mis oraciones se burló de que yo le pedía a Dios que me ayudara y me diera pronta recuperación. Como yo ya había vivido aquel suceso aterrador con lo de la niña demonio, sentía un poco más de valentía y muy seguro de mi Dios, cuando él me dijo con mucha burla: Uy, sí, claro, cómo no, tu Dios te va a ayudar. Yo le dije: claro que sí, él ya me ayudó una vez. Es más, ¿qué quieres para creer que mi Dios sí me escucha? Si de aquí a mañana te sana, te creo. Cabe destacar que esto ya era en la madrugada del último día que estuve internado. Así quedó, y unas horas después, aproximadamente a las 5, me volví a poner grave a tal grado de que casi volví a perder la conciencia. Y en ese momento, con la poca lucidez que tenía, no sé si aquel demonio me hizo sentir estas cosas, porque vi que se volvió a abrir la puerta. Pero esta vez no era nadie, o al menos eso pensé, porque no se divisaba nada ni nadie. Luego, unos minutos después, entró alguien. No era ningún doctor, porque se dejó ver una silueta de un hombre con traje negro. Quiero advertirles que lo que contaré a partir de aquí sonará fantasioso, pero les aseguro que fue real. No obstante, cada quien es libre de creer o no. De igual manera, todo lo paranormal suena increíble y se respeta. Resulta que este hombre, al verme sufriendo postrado en una cama por la debilidad, el dolor corporal y por la fiebre, se burlaba de mi condición, pero a la vez lo hacía con muchísima maldad y odio. Entonces me dijo así con estas mismas palabras: Hola, mi estimado. Veo que tu Dios no te escucha. También veo que le pides y no te responde.
Pero tranquilo, creo que ya sabes quién soy y yo te voy a ayudar. Le contesté que era un ser arrabalero que siempre envolvía a la gente con mentiras y engaños. Al ver mi negativa se salió del cuarto, pero después regresó con muchísimo dinero en un baúl o cofre, que no sé cómo describir, pero era muy grande y me dijo: Todo esto y cuanto más quieras, placer, mujeres y lo que tú desees, te lo puedo dar, a cambio de que vayas a la iglesia y renuncies a tu Dios, diciendo que solo yo soy el rey. Yo simplemente me negué ante tal propuesta y por lo contrario, empecé a reprenderlo igual como lo hice aquella vez con la niña, pero con una voz mucho más fuerte y firme. También lo confronté con una pregunta clave diciéndole: ¿tú tienes la salvación? A lo que él me respondió. No, Le dije: entonces cuando la tengas hablamos y me ofreces lo que quieras. Así que por el poder de Dios y la sangre de Cristo vete. Y sin más remedio ante mi inquebrantable fe, tuvo que irse. Y así terminó mi segunda experiencia con el maligno. Ahora quiero comentarles 3 cosas para terminar mi relato. La primera vez que envió al médico a probarme de que Dios no me escuchaba, se le demostró su existencia, porque al día siguiente sané y me dieron de alta. Gracias a Dios me recuperé, quedándole muy en claro a su enviado de que sí me escuchaba. La segunda cosa es que la verdad nunca confié en el mal, porque de ser de esa manera, bien hubiese podido hacer lo que él me dijo para recibir lo que me ofrecía. No obstante, nadie me garantiza que él cumpliera su palabra, porque él es el padre de la mentira y el engaño. Cabe destacar que si hubiese cumplido o no el diablo, igual estuviera perdido sin Dios ni esperanza. Y la tercera cosa es que tiempo después regresé al hospital a preguntarles a los médicos si no me habían dado sedantes ese día, a lo cual respondieron que no. También pregunté por el doctor que me apostó que Dios no me escuchaba, dando sus características, pero nadie lo conocía. Me dijeron que en las noches las que hacen rondines para aplicar medicamentos solamente son las enfermeras. Entonces pude darme cuenta de que fue real. Y además, como repito, no era hora de visitas. Y por otro lado, todo estaba cerrado. Aparte, los médicos me comentaron que ese día las cámaras fallaron en el horario que el hombre de traje negro estuvo conmigo.